Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, en nuestro libro de Samuel, capítulo 10, es el primer libro de Samuel, es la elección o es la unción de Saúl como rey. Tenemos aquí en el mismo capítulo como dos narraciones en realidad de la unción del rey de Israel. Bueno, eso es un poco, si vamos a mirar el aspecto de la crítica textual, etcétera, pero de allí que de con ave, sino que vamos explicando o procurando entender y luego hacer un poco nuestra exégesis sencilla, pero que nos llegue al corazón, que nos llegue a la vida. Desde la intención del autor, pero esa intención del autor en ese momento, cuál fue la realidad, y desde ahí también nosotros después tenemos que proyectarlo y mirar nuestra realidad, qué es lo que nosotros encontramos, qué es lo que nosotros entendemos. En este capítulo 10 decíamos que Saúl es ungido como rey por medio del aceite que derrama sobre la cabeza de Samuel. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Primera cosa hoy, de la tendotadajina, pero te vas a poner al frente del pueblo. Bueno, esta unción es muy interesante, pero después quiere corroborarle también, porque aquí están solos. Entonces, primero corroborar con Saúl. ¿Será que esto es cierto? Porque ellos, si nosotros leemos en el capítulo 9, nos damos cuenta que Saúl se fue detrás de unos burros, ¿verdad? De las burras de su padre, Kish, que se había perdido. Y ahí ellos recorren como 5 regiones de Yuhui, hasta que en un momento el servidor que iba con él le dice: hay un señor muy santo, muy conocido, y lo que él dice es una cosa infalible. Pero cuando se encuentran allí, recuerdan que el Señor mismo, ¿verdad?, en el versículo 15 del capítulo 9 decía: un día antes de la llegada de Saúl, mira un poco qué interesante, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación: mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín, tú lo ungirás como jefe de mi pueblo y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Bueno, aquí entonces todo, como adelantando, sucede eso, tenemos en el capítulo 10 la primera unción,
Pero luego, en el capítulo 10 de nuevo, en el versículo 20, dices, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Luego hizo que se acercara la tribu de Benjamín, clan por clan, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí. Después hizo que se acercara el clan de Matrí, hombre por hombre, y la suerte cayó sobre Saúl. Entonces, de esta manera, aquí nos están diciendo, ¿verdad?, que es aquí donde le encontramos, ¿verdad?, a Saúl, que es ungido, ¿verdad?, por Samuel también, pero de otra manera, y ante el pueblo, ¿verdad?, porque le llama a miramos que le llama a todas las tribus de Israel. Y después cae sobre Benjamín, y a Benjamín entonces le llama al clan de Matrí. Y después del clan de Matrí cae otra vez sobre Saúl. A Saúl por rey, imagínate, en privado, pero ahora le presenta. Entonces, dice, pero lo buscaron y no lo encontraron. Muy cobia. Bueno, entonces volvieron a consultar. Vuelven a consultar ellos. ¿Ha venido aquí ese hombre? El Señor respondió, está allí escondido entre los equipajes. Escondido entre los equipajes. Entonces aquí quiere decir que hay algo importante, ¿verdad? Ahí se ve escondido entre los equipajes. Saúl mostró una sana vergüenza y humildad. Pero no se esperaba él, por lo menos, ser el centro del escenario frente a la nación. Parecía más bien asustado, o disparalleva, o cañá. Saúl no fue hecho rey debido a su ambición personal ni para satisfacer un deseo de protagonismo. Bueno, aquí podemos entender de esta manera, ¿verdad? Hacer como una exégesis nuestra muy pastoral y me parece que también muy interesante. Vaya bañando de Jacob Ana lleva. Porque venían de Yaraco no entero vete a ver. De Yaraco y Potá. Y por nuestro bautismo lo veo cristianismo bañando y meña y na lleva que nos haya de sacerdotes, profetas y reyes. Aquí entonces hay una humildad, entonces se esconde como que no quiere esa ambición personal, como que hoy para, como que Ocañina lleva, se siente asustado, no quiere entonces ese protagonismo. Bueno, eso es lo que podemos mirar un poco, porque algo o se odiará o Ocañé. Escondiéndose entre las cosas, muestra cómo los creyentes y los no creyentes se esconden, evitando su corona. Puede ser que haya algunos de ustedes que quizás estén haciendo precisamente lo que hizo Saúl, solo que ustedes lo están haciendo más totalmente, de una manera tonta, más que él. Él solo se escondió de una corona terrenal, pero nosotros, dice, muchas veces nos escondemos de una corona celestial. Interesante esta reflexión, ¿verdad? Entonces, ni que niña gaña y para de lo que el Señor nos ofrece verdaderamente como camino de salvación, como camino de entrega. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José.
San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo,
sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. Ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí, después de que cae la suerte sobre la tribu de Benjamín, de los clanes de Matrí, y aquí entonces van pasando hombre por hombre. Y bueno, aquí dice que se esconde. Lo buscaron y no lo encontraron. Lo buscaron y no lo encontraron. ¿Cuál será, verdad, la intención del autor sagrado cuando nos escribe aquí y nos está diciendo que le están buscando a Samuel ando llueve? Entonces volvieron a consultar al Señor. Ha venido aquí ese hombre. Ha venido aquí ese hombre. Esto también nos confirma algo más todavía. Es la insistencia de parte del pueblo, ciertamente. Queremos estar seguros porque ¿qué pasó aquí? Lo hemos buscado y no lo encontramos. ¿Dónde está? El Señor respondió: está allí. Y les da la indicación. ¿Quién es? ¿Quién es? Ese que está escondido entre los equipajes. Fueron corriendo a sacarlo de allí. Y cuando se presentó en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿vieron al que ha elegido el Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando: ¡viva el rey! Miren aquí.
Miren aquí entonces a dónde estamos llegando. Samuel, que le trae, le llama, aquí le presenta al pueblo. Primero te presenta una de las características que nosotros ya conocemos, ¿verdad? En el capítulo 9 nos presentaba la imagen del rey Saúl, de este joven en ese momento, hijo de Kish, con estas características que sobresalía por encima de todos, sobre todo de hombres, esbelto. En el 9 había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en una buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba, sobresalía por encima de todos los demás. Y me voy a capítulo 9. Ya leemos hoy cuando estábamos haciendo, ¿verdad?, la descripción, ¿verdad?, de Saúl. Ahora nos vuelve a tocar este aspecto. Y por eso, bueno, una interpretación, tantos autores, entonces uno de los autores dice, bueno, esta es un poco la humildad, como que corre de esta situación, como que uno no quiere asumir. Pero también podemos hacer otra interpretación, porque recuerden que en el contexto del libro, nosotros después descubrimos que Saúl no es que va a cumplir también como rey. Y por eso el nombre mismo era Sha'al, ¿verdad? Sha'al, ante la pregunta, una respuesta, prestar, dar, mientras tanto conceder. Vuelven a consultar al Señor. ¿Será este Señor? Va a ver. Este que tiene que estar al frente, o Cañanio. No está allí. Y el Señor respondió, está allí, dice. Y le da la característica, escondido entre los equipajes. Está escondido entre los equipajes. Van, los sacan, los traen, se presenta en medio del pueblo. Sobresalía por encima de todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, vieron al que ha elegido el Señor. No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Bueno, vamos a mirar un poco esta expresión porque parece que estaba muy apuesto, ¿verdad?, este personaje, Saúl, de los hombros para arriba, el más alto, ¿verdad?, en todo el pueblo, apuesto. ¡Qué interesante! ¡Qué muchacho apuesto!, ¿verdad?, que regirá nuestro pueblo. Qué lento. Y bueno, esto va demostrando que todo lo que es la fisonomía, el cuerpo, que era exactamente lo que el pueblo quería. El pueblo pues había pedido a Dios, queremos un rey que nos gobierne, queremos un rey que se haga cargo de la sociedad, de la comunidad. Orego tendo tal arrebota. Miren un poco qué interesante. Los ancianos se habían reunido y le habían dicho, mira que estos hijos de Samuel le están diciendo y le dicen y le echan en cara, no están cumpliendo más con la misión que tiene que tener un tendotá. Miren, esto es para nosotros, es una realidad, pero el pan nuestro de cada día. Esos que fueron elegidos, le dicen, no están cumpliendo más con su misión de tendotá. Ya podemos ¿verdad? Enriquecimiento ilícito, o vende, o mocana en la justicia, o ya posea y güey. ¿Se dan cuenta? Y esto ya hace por lo menos 2.500 años atrás que se escribió 2.500 años más. Oye, es algo con ambas y con algo déjate con nunca dañas en duya. Como que nunca se haya escrito, como que nunca hayamos conocido. Cuando por lo menos dañas en dumí, ¿verdad? Vieron al que ha elegido el Señor. No hay nadie como Él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando, ¡viva, viva, viva, viva el rey! Samuel, dice, expuso al pueblo el derecho de la realeza. Aquí también hay otro elemento, mirá.
¿Se dan cuenta cómo son entonces narraciones bastante independientes? Porque a veces repetir, cuando ponéis jugar al derecho de las reales, vean, ya estamos en el capítulo 8, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos del rey? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos regala lo más lindo siempre, nuestro camino de Cuaresma. Ya imaginan esta primera semana de la Cuaresma. El Señor nos invita principalmente a hacer un camino de conversión. Pero hay objetivos, tenemos que sensibilizarnos. Tomamos del libro de Levítico, capítulo 19, 1, 2 y luego del 11 al 18. El Señor habló a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en falso por mi nombre. Sería profanar el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo. No retendrás hasta el día siguiente el salario de tu obrero. No maldecirás al sordo y al ciego, no le pondrás tropiezos. Temerás a tu Dios, yo soy el Señor. No serás injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzgarás con justicia a tu prójimo. No andarás calumniando a los tuyos, ni darás testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Estos son los mandamientos, pero que estamos leyendo desde el libro de Levítico. Toda esta escuela llamada la escuela deuteronomista, que hace la reflexión, estas son las cosas concretas de alguien que dice que sigue al Señor. Diga, estoy coñandela ya, yo soy bautizado, yo soy cristiano, de mondá. Y después seguimos en las infidelidades, después seguimos, y sobre todo, ustedes se dan cuenta, en las sectas, los protestantes, arreglan todo pecha, de la de diemo, yo y coma, y eso no es. Aquí entonces justamente el Señor nos está diciendo que tenemos que ser muy concretos en una verdadera conversión. Esta es la verdadera conversión, el Señor nos llama a una verdadera conversión. O sea, tenemos que dejar de lado todo aquello que nos separa de Dios. Y a Dios nosotros lo encontramos ¿dónde? En el prójimo. Aquí está esta pobre imagen de mi Dios, que es mi hermano, que es mi prójimo. Si se dan cuenta, en primer lugar nos referimos a Dios, el amor a Dios, porque solamente amando a Dios de corazón podemos después, como consecuencia, amar al prójimo. No explotarás a tu prójimo, no retendrás hasta el día siguiente el salario de tu obrero, no maldecirás al sordo ni al ciego le pondrás tropiezos. Y así nos va dando ejemplos, pero concretos. Ya lloré que na peñan de yara viga tu hanguaisha, yare comico teco epuajú. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre el libro de Samuel. Qué interesante. Aquí Samuel dice al pueblo: vieron al que ha elegido el Señor. Vieron al que ha elegido el Señor. El Señor es entonces, ¿verdad? Él lo está presentando. Una ave a URVM,
y sobre todo porque es un muchacho muy apuesto. Entonces la descripción física de Saúl mostraba que él era exactamente lo que el pueblo quería, porque después los jóvenes, oye, danos un rey, nosotros queremos alguien que nos pueda dirigir, alguien que pueda estar. Apenas Samuel viendo gusta y hay próximo, y va y consulta con el Señor, añade ya eso, no, eso, a ver, en día la programación la reina, y viste, en el capítulo 10, cuando comenzaba, era una de esas características, ¿verdad? Y sobre todo desde el capítulo 10, versículo 9, porque decía, apenas Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Apenas se dio vuelta, es decir, cuando le abandona a Samuel, para no luego decir que sos vos, ¿verdad? Nadie de Samuel. Se la artífice, se la protagonista de Joañán de Llana. Y los libros históricos nos hablan verdaderamente de el accionar de Dios, el que va dirigiendo la historia. Y entonces de los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo. La descripción física entonces mostraba que él era exactamente lo que el pueblo, dijimos recién, quería. Un rey que se viera bien a los ojos de las otras naciones. Dios les dio al personaje perfecto, ¿verdad? Porque peor votaba al pueblo y no. Imagínense, queridos amigos. Y además el personaje la ley botaina que nos dirige al pueblo. ¿Se dan cuenta? Aquí el pueblo se deja llevar por las cosas externas, de los hombros para arriba. Entonces, vete ahí, estilo pasarela, hoy pasarela y te vende hoy. O ya por marketing, va en bolo ya por allá, o a pasarela área, pero ve lo que está, llevo vete o por capaz, pero ya esa caja antes, pero eso entonces nos rige, ese no es entonces un rey. Ese no es el tendotá de una comunidad. La tendotá de una comunidad aquí se te presenta y dice que oye, a la pueblo, la pueblo digo, ojo la pueblo a ver, ya. Pero tenemos que entender también lo que significa el pueblo. El pueblo es todo, ¿verdad? El pueblo no es un partidito. O no es que fulano te invitan de eso a UPB, entonces, y ya por la llevo se hará. Entonces, queridos amigos, aquí va mucho más allá. Y entonces, si Samuel entra, a ver, porque se da cuenta, tú llamas la cosa, bro, cuando llamar a la chancana, ¿verdad? Entonces, te digo que ya juego cañí, pero bueno, el Señor insiste, te pegó pega, no pegó cañí, vende ahí, pero no hay que yo. Y entonces aquí después al final, ¿verdad? Cuando los traen, porque ellos vuelven a preguntar, fueron corriendo, dice luego, ojo, enseguida, a sacarlo de allí. Cuando se presentó en medio del pueblo, sobresalía por encima de todo, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, vieron lo que ha elegido al Señor, no hay nadie como Él en todo el pueblo, no hay nadie como Él. Y ahí entonces gritan, y todo el pueblo lanzó una ovación gritando, ¡viva el rey! En su deseo por la imagen y el esplendor de un rey humano, Israel anhelaba gritar estas palabras durante mucho tiempo. Sabían que todas las demás naciones debían tener ceremonias y funciones reales. Ahora ellos también deben tenerlas todas. Bueno, por una parte sí, ¿verdad? Pero aquí no es simplemente también cuestión de ceremonias o lo que sea, para tener ceremonias como tienen los otros pueblos, sino que aquí lo que se está queriendo demostrar sobre todo es el hecho de que alguien se está poniendo al frente de la comunidad, si es que teológicamente vamos a entender, alguien que pueda regir, pero cuando nosotros nos dejamos llevar el tópico anterior que hablábamos, simplemente por el sentimiento humano, simplemente por aquello que nosotros pensamos que sabemos todo y es la mejor organización, ciertamente que
no vamos a entender. Entonces el viva el rey aquí no tendría sentido. El viva el rey, el verdadero rey es aquel que toca, ¿verdad?, del corazón del hombre y los compromete, y entonces ahora puede dar y hacer cosas buenas e interesantes. ¿Sabían que todas las demás naciones entonces estaban con eso? Ahora que hay, pero ni que nada yapitati en cuestiones muy superficiales. Entonces les pregunta, y Samuel expuso al pueblo el derecho a la realeza, le escribió al pueblo que depositó. Luego Samuel despidió a todo el pueblo y se fue cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa, a Gibea. Lo acompañaron los valientes, a quienes Dios había tocado el corazón. Los acompañaron, a quienes Dios le había tocado el corazón. Eso también es importante, ¿verdad? De cierta manera Samuel también dijo esto en una nota de sarcasmo también en su voz, ¿verdad? Como de sarcasmo, nave bereco la vende rey, nave oima la vende rey, porque me ve a la bipota, es decir, de un sentido muy humano, porque tenemos que pensar en la verdadera realeza. ¿Quién es el verdadero rey? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando regresaba de una cacería se encontró en el camino a un grupo de camisas rojas, que eran los seguidores del revolucionario italiano Garibaldi, que pretendía tomarse a Spoleto, pero Francesco Possenti, nacido en Asís, Italia, sin arredrarse, lo detuvo y disparó su escopeta con tal precisión que la bala desarmó al jefe. Así lo disuadió y la ciudad se salvó. Ese era el talante de Francesco, un joven que siempre se destacaba por su sonrisa franca, su elegancia y sus dotes de actor y bailarín. Todo esto hacía suponer que sería un hombre de mundo, pero en su interior se debatía entre el éxito mundano y una extraña sed espiritual. Y aunque Francesco Possenti coqueteaba con Dios y le prometía dedicarle su vida, pronto se olvidaba de él y volvía a sus andadas. Hasta que después de la muerte de su amada hermana María Luisa, que reemplazó a su madre fallecida cuando el niño contaba 4 años, las dudas sobre su vocación desaparecieron. En la tradicional procesión anual de la Sacra Icona, la antigua imagen de la Virgen llevada en andas, se quedó mirándolo fijamente por unos instantes y con inefable dulzura le dijo: «Tú no estás llamado a seguir en el mundo, ¿qué haces pues en él?». Al día siguiente, el 10 de septiembre de 1856, a sus 18 años, ingresó al convento de los Pasionistas en Morrovalle y cambió su nombre por el de Gabriel de la Dolorosa. Entregado en alma y cuerpo a la Virgen, Gabriel de la Dolorosa asumió con tal determinación su nueva vida que sus compañeros y superiores se quedaban admirados de su devoción, de ese celo con el que oraba todo el tiempo. Realizaba los oficios más humildes, ayunaba permanentemente, sometía a su cuerpo a duras penitencias, tanto que la dureza de su disciplina al fin cobró su precio. Después de recibir en 1861 las órdenes menores, enfermó de tuberculosis y se fue apagando lentamente hasta que al amanecer del 27 de febrero de 1862, rezando el rosario, San Gabriel de la Dolorosa esbozó una sonrisa plena y expiró, dulcemente, a sus escasos 24 años. El Papa Benedicto XV, al proclamarlo santo, el 13 de mayo de 1920, lo designó como el santo patrono de los jóvenes. Por eso hoy, 27 de febrero, día de su festividad,
Queremos invitar a todos los jóvenes a caminar junto a San Gabriel de la Dolorosa y vivir como él, aceptando, según sus palabras, que la perfección no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer bien lo ordinario. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Han visto al que ha elegido Yahvé, que no hay semejante a él en todo el pueblo, ¿verdad? Entonces aquí, viste, es medio diciendo, confiamos mucho en la fuerza humana, confiamos mucho en la capacidad de este hombre, de esta persona, pero dejamos y se pensar desde Dios, entenderlo desde Dios. Quería que la nación viera al rey y según lo que podían ver, él era un gran rey, pero por sus largas conversaciones con Saúl, porque aquí nosotros estamos entrando en las conversaciones con Saúl, Samuel probablemente lo conocía lo suficientemente bien como para querer decir algo más cuando dijo, no hay semejante a él en todo el pueblo. No hay semejante a él en todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dice que pasaba por encima de ellos allá, por encima de todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, vieron al que ha elegido el Señor, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¿Será que ponemos nosotros mucha confianza en el aspecto humano, porque le valía, ¿verdad? Samuel probablemente lo conocía lo suficientemente como para querer decir algo más cuando dijo no hay semejante a él en todo el pueblo. Y desde el 25 al 27, y así vamos a ir concluyendo, Samuel expuso al pueblo el derecho de la realeza. En el capítulo 8, con ese título, el derecho a la realeza. ¿Cuál es el derecho? Y bueno, y lo escribió en un libro que depositó delante del Señor. Entonces, un libro que deposita delante del Señor. Que en el fondo se está refiriendo, ¿verdad?, a qué cosa es la Torá. Luego Samuel despidió a todo el pueblo y se fue cada uno a su casa. Cada uno, esta es una forma de decir, nos despedimos. Cada uno asume de nuevo su compromiso. Ya llegan de nuevo, ya vaya pobre, ya puana, no imaginar la corneta. Ya que vamos a nuestro pueblo, vamos a nuestras casas. Cada uno volvió a su casa. Luego Samuel despidió a todo el pueblo y fue dada. Y esta es la cosa más interesante. Algunos hombres ruines, dijeron, ¿qué va a salvarnos este? Ahí está. ¿Qué va a salvarnos este? Así lo despreciaron y no le ofrecieron ningún presente. Ahí ven. Entonces, ahí con algunos. El capítulo 10 nos presentaba que él cuando va hacia ahí tenía que encontrarse ahora ya su padre, no piensa más en usted, inquieto. ¿Qué voy a decir a mi hijo más adelante cuando llegue a la encina, etcétera, ¿verdad? Entonces, llegarás a Gibeá de Dios. Todo eso estaba en el capítulo 10. Para decirnos, ¿verdad?, simplemente esto que Samuel también está haciendo un poco hincapié en el sentido muy de la persona, ¿verdad? Porque él es el que pregunta, ve, sabio, miren un poco esto, vieron al que ha elegido el Señor, como diciendo, vieron al que ha elegido el Señor. Alto muchacho, bueno, Samuel recitó al pueblo las leyes del reino. Samuel les enseña las normas de Dios para los gobernantes y para los súbditos, probablemente usando. Ahí está todo lo que significa entonces este ceremonial para que nosotros podamos seguir al rey. Pues el ceremonial nos tiene que mostrar elementos dentro de este rito, que dentro de su simbología nos tiene que dar a nosotros una verdadera fe para poder seguir al tendota.
Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir nosotros reflexionando sobre esto. Por ahora concluimos por este hermoso día que nos regala el Señor. Y les doy la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.